Hola amigos de Antofagasta, estamos aquí ahora con invitados de lujo, con Carolina de la compañía de teatro La Pato Gallina, que viene a contarnos de su experiencia como emprendedora, ¿cierto? Como emprendedores, porque vienes también hablando en nombre de toda tu compañía. Así es. Y nos va a contar algunos truquillos de lo que ha significado pasar estos tiempos difíciles que son el comienzo para poder llegar ahora en la consolidación de los 18 años que tienen, ¿no? Así es, 18 años. Cuéntanos, primero que todo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitar. O sea, que comience con una pequeña línea de tiempo. Sí, cuéntanos cómo lo han hecho, Bueno, cuándo partieron. Partimos en 1996, claramente no existía una visión de futuro, vamos a durar 18 años, durar 20, 5 o lo que sea. Finalmente se parte de un proyecto que es A Sangre Pato, en 1996, con algunos de los integrantes que así se llamaba A Sangre Pato. Sí, A Sangre Pato. No es que partir en la sangre pato. Bueno, metafóricamente podría ser así. Pero se parte con ese proyecto A Sangre Pato y con eso se hacen varias cosas. Con algunos de los integrantes que hasta el día de hoy conforman la compañía. Y luego de eso prosigue Los Ojos de la Muerte. Y claramente eso da un salto, da una consolidación a nivel de elenco, a nivel de propuesta escénica y de algunos lenguajes que después en el tiempo se toman claramente conciencia para poder desarrollar. Porque como todo proyecto hay muchas intenciones, hay quizás poca concientización de lo que uno quiere, pero después con el tiempo se va reafirmando, como en cada trabajo creativo. Pero sí también existe mucha indagación en lo educacional y algunas cosas de la historia de Chile que son una de las vértebras más importantes que pudiésemos hablar del trabajo de la pedagogía. Sí, pues siempre en la obra tiene que ir con la historia de todo tipo. ¿Ya? Desde los comienzos hasta el fin con el último trabajo que tiene que ver con extranjeros de gran formato, porque ahora nosotros nos hemos desarrollado, tenemos varias áreas. Dentro de estas áreas, teatro, música, audiovisual, etc., en el teatro tenemos obras de gran formato y de pequeño formato, también acogiéndonos al tema de la demanda. Es importante, Sí. ¿han podido detectar demanda? Sí. ¿Siempre la detectaron o fue No. algo que No. nació con el tiempo mirar, oye, sabes que tenemos que estar mirando la demanda? No, para nada. No, porque claramente existe una desconciencia del trabajo anterior de lo que significaba la producción, de lo que significaba el desarrollo metódico o de la programación de algunas cosas para que dieran como consecuencia resultados que uno quisiera hacer. Perfecto. Entonces, a medida que pasa el tiempo y a medida que se va consolidando un poco el equipo de trabajo y de repente alguna, podríamos decirlo, facilidades de alguna o de otro o doble que hacer en la compañía, empezamos a darnos cuenta, ok, está bueno reuniones de pauta, ok, está bueno una vez al mes hacer tal cosa, ok, perfecto. Oye, nos hemos olvidado del newsletter, perfecto, ok, hacerlo. Oye, no, la gente se cansó del newsletter, no, sí, ya, ok, pausa el newsletter. Oye, el feedback es tal cosa, oye, no llegó a nadie, no, a ver, ¿qué hacer? Panorama. Qué terrible eso. Claro, panorama. A ver, ¿en qué fecha del mes estábamos? 25, ¿no? Por ejemplo, ¿no tienen data? Ah, no, ahí. Por ejemplo. Ahí tuvieron un aprendizaje continuo, increíble. Oye, el feriado fin de semana largo, concierto el día sábado, no va a llegar nadie. Cambiémoslo para otra semana o hagámoslo el jueves. O sé que arriesguémonos y de repente hay que tomar riesgo y de repente funciona. Y después otras veces no. Ya. Pero riesgo controlado, me imagino, porque ya sabían de alguna forma, conocían las variables anticipadamente, como ya habían pasado por ese camino. Es que, claro, un riesgo más que, claro, un riesgo de alguna forma programado. Es como que estábamos en conciencia de un riesgo desde antes. O sea, ya nos tocó de repente ponernos en un feriado y que no llega nadie porque, se notó hoy día partió de Chile a la misma hora, por ejemplo. Claro. Nos afecta, no nos afecta, todo ese tipo de cosas. Que es como un foro, como un análisis de que lo que me conviene y lo que no me conviene. Como eso. Eso en el tiempo. Y eso ha hecho, no sé, pues desde tener un plan de prensa o decir necesitamos un periodista que saque cada cierto tiempo tal cosa para tal o cual temporada o tal o cual edición nueva, hasta decir en ese periodo no lo necesitamos. ¿Cuánto tiempo se demoraron
entender que necesitan un periodista, trabajar siempre, en comunicaciones siempre, en forma más... Podemos decir que hace 4 años venimos trabajando un poquito más a conciencia. Quizás no en una fluidez continua en el tiempo, pero sí a conciencia, en el sentido de que sabemos que esa es una herramienta claramente para que la gente, es difusión, pero también es una estrategia de marketing en la prensa, y por ahí la entendemos. Perfecto. Eso es. Claro. O sea, sabemos que si se la nota de tal forma, que generalmente los comunicados se salen desde el colectivo, o si lo hace otro lugar, por ejemplo, centro cultural, pasa la realización por nosotros. Y luego sale. ¿Por qué? Porque el tema comunicación para nosotros es muy importante. Y se van generando protocolos también. Sí, claro. Claro, que la realización de Martín, que es el director artístico, o mía, o de los dos en conjunto. Por el tema puede ser por el tema de difusión o por el tema de contrato. Eso también yo, por ejemplo, que llevo un poco más el porcentaje de gastos tanto, etcétera, yo reviso el contrato, le digo, sí, ok, sé que estas cosas que tengo dudas, obviamente lo tengo en copia, etcétera. Y así vamos conformando un equipo de trabajo que, claro, de repente hay personas que se preguntan una cosa, personas que se preguntan otra, y así. Por ejemplo, cuando llegamos a un lugar, quién es el encargado del terreno para el escenario, digo terreno porque puede ser gimnasio, escenario, el terreno para el escenario, el encargado del sonido, el encargado de, no sé, etcétera, impresionante, o sea, ahí va moviendo toda una fábrica. Sí, se va moviendo una fábrica. Es una fábrica. Sí, y me llamaba la atención también que estabas hablando de los contratos. Cuéntame cómo lo hicieron con los contratos, cómo aprendieron a generar contratos. ¿Qué tan necesarios fueron en principio? En este momento, como en la escena nacional, el contrato no es tan usual. Para ¿cómo se llama? Para el tema de los centros culturales en general sí es usual, o instancias un poquito más formales, realmente el gobierno, etcétera, municipalidades, sí exigen contrato o exigen lo de Chile Compra, etcétera. Okay. Pero en general, por ejemplo, si a mí me llaman para hacer una función en el colegio, es muy raro que me hagan un contrato. Por mucho que a mí me encantaría tenerlo, porque me exige a mí y le exige a ellos cumplir con ciertas cosas. Entonces, en el tiempo hemos desarrollado y hemos ido acotando ese tema. Hemos puesto nuestro mínimo, por ejemplo, para actuar, desde esto es lo mínimo que vamos a cobrar, porque esto significa cubrir los costos de todo lo que somos, diciendo de personas, de objetos. Sí. Hasta, no sé, delimitar, no sé, por un estacionamiento para el camión. Cosa que nunca... Uno no se lo pasa. Claro. Si no estás tú en el hacer, sí, no te das cuenta que esas cosas son súper importantes. Sí. No, sí, y el habitante finalmente para el resultado. Así es. No, o sea, todos esos detalles conforman claramente como el engranaje de la máquina en general, que es alto. Bueno, eso es como en términos globales, igual me expandí como por otro lado. Un poco la patogenia en el tiempo, o sea, podemos decir que existe una etapa de inconsciencia o de creación pura que tiene que ver con el sangrepato, luego con un pequeño enfrentamiento, pequeño gran, entre comillas, por el hito que significa el usar de la muerte, y luego una etapa, podríamos decir, súper desde, mirándolo científicamente, exploratoria, educacional, y más consciente de lo que significa un poco la creación, las herramientas que tienen, y direccionar de alguna forma la prosa y política de la compañía. Eso podríamos decir, y de ahí va el desarrollo, y luego de ese desarrollo de prosa y política, de perfil podríamos decirlo, existe ya un entendimiento del mercado. Qué importante lo que dices, porque esa tal vez es la gran diferencia entre un producto incluso de entretención con un producto cultural, ¿no? Claro, exacto. Que justamente hay una bajada, hay una declaración, sí, ¿cierto? Que da las intenciones por lo cual ustedes hacen lo que hacen, ¿no? Exacto. Bueno, y luego de saber un poco lo que hacíamos, y lo enmarco en esta prosa política, para luego entender el mercado, ahí también entendimos que teníamos que variar. Sin perder esta prosa política,
teníamos que tener como diferentes focos, y ahí decía, así tenemos las bandas de música, tenemos una banda de rock, teníamos una banda de cumbia y ahora tenemos una banda que es de rock infantil. Pero eso lo van haciendo a través de otros proyectos y se van gestando. Si es es como, podríamos decir que es una madre con muchos hijos. Claro, el término empresarial se llama spin-off. Claro, exactamente. Ahora, perdona, y por ejemplo también sobre lo mismo. Nosotros, gracias a un proyecto bicentenario, pudimos comprar un camión, porque nosotros tenemos, hasta ese momento teníamos solo obras de gran infraestructura. Compramos este camión y luego de podríamos decir quizás un año, este camión cobró vida artística, y ahora es el camión gallina. Y el camión gallina no solo nos transporta, sino que una vez y cada vez que nos permiten claramente, porque hay veces que no se puede, este camión despliega sus alas y es o un museo itinerante con retrospectiva de fotos de la gallina o con retrospectiva de lo que finalmente la curatoría del camionado, hasta afuera un kiosco con stencil, tatuaje en vivo, hasta escenario, con pequeñas banditas, con lo que sea. O sea, se transformó en un multiespacio callejero. Mira, qué lindo. Y tocaste un tema importante, porque la Pato Gallina es una, digamos así, una declaración también de tomarse la calle, ¿no? Claro, es que eso viene también muy del comienzo y de poder apropiarse y de entender los lenguajes. Entonces, como cuando empieza a existir esa claridad, empieza también a querer pertenecer a algún grupo de lenguaje teatral. Entonces, claramente existe el teatro de calle, que es uno de las vértebras de la Pato Gallina, pero eso también a futuro, hablando de esta línea de tiempo, no nos cuarta, en el sentido de que podemos tener, por ejemplo, una obra que es netamente de calle o netamente intemperie, podríamos decirlo así, y tenemos obras que son intemperie y dentro de sala. Así es. Entonces, el trabajo, como es de tan gran magnitud, que podríamos decir callejera, porque tiene que ser de alto impacto, igual es posible dentro de una sala de teatro. Así, hay diferentes. O sea, por ejemplo, Carrocería es netamente intemperie, yo no lo puedo meter dentro de una sala de teatro. Carrocería, explícame. La del choque. Es una obra que sucede todo en torno a un choque. Voy a contar súper así cotidianamente la historia. Vienen dos cuicas en un auto y chocan con un punk. Entonces se enjuicia al público, que va a ser como el tercer protagonista, quién tiene la culpa. Y en realidad no se dan cuenta de todo el prejuicio que uno tiene. Es todo lo contrario, bueno, sorprende la historia y el remate de la obra, etc. Pero eso es una línea súper gruesa de lo que estoy hablando. Pero eso, como y la gente interviene. Sí, interviene. Hay un anfitrión de alguna forma, o un animador, que dice, usted señora, vio el choque, ¿en qué estaba? ¿Usted qué cree? Perfecto, fue tal persona, ok. Y después viene el remate de la obra, que muestra la historia real y donde todo se sorprende. Mira. Claro, esa obra es netamente de calle porque entran autos, entra una ambulancia. Entonces, para no perder esta contingencia callejera, o sea, ¿yo qué hago cuando una ambulancia entra del escenario? O sea, claro, tiene que ser calle. No tiene que ser la calle. Y además que eso fue creado en la esquina fue a pedido, porque nosotros también hacemos obras a pedido. Ya, perfecto. Entonces eso fue a pedido de una marca. Ya, entonces, excelente. A raíz de eso se creó algo que luego mutó y se transformó y se ajustó un poquito. Y luego pasó a ser una de las obras de la Católica. Qué interesante lo que dice, porque eso quiere decir que no todos la generación de ingresos que tienen ustedes son venta de tickets, sino que también son instituciones públicas y instituciones privadas también. Podríamos decir multi ingresos. Sí, claro. Sí, o sea, nosotros... ¿Y hoy día dónde está, cuál es el ingreso mayor? ¿Cuál es la fuente de ese ingreso mayor? Bueno, nosotros tratamos que en el tiempo, por lo menos semestralmente, calendarizar. Ya sean con funciones vendidas, privadas, municipalidades, ya sean con temporada o con funciones a colegio. Claramente encontramos un nicho con las funciones escolares que por lo menos vamos a hacer las 2 veces al año, como establecidas en una sala de teatro, donde estamos una semana y hacemos como una batería de funciones escolares. Entonces eso nos aporta claramente una inyección semestral, o sea, no es para un semestre, pero sí, si calendarizamos y logramos tener una periodicidad,
nos da cierta movilidad más o menos sustentable. Muy interesante. Cuéntame la inversión que tienen ustedes, me imagino que ya es súper grande porque tienen mucha infra, ¿no? O sea, sí, contamos claramente con algunas cosas que alguna compañía con menos años va a contar. Lo que pasa es que nosotros, todo esto es en base a nuestras necesidades. Necesidad de tener un camión, necesidad de tener monitores, porque nosotros tenemos una banda en vivo en general en toda la obra, excepto la de mi informática, que son música grabada, entonces ahí tenemos la música grabada, se lanza por pista, pero igual necesitamos monitores finalmente para que la gente escuche, etc. Bueno, necesidad de camión, necesidad de monitor, necesidad de micrófono, porque los actores con la música fuerte no se escuchaban, entonces por mucho que proyectaran eso no existía. Necesidad de tener micrófono, necesidad de tener los cables para los monitores, para los micrófonos de los músicos, ¿qué más? Necesidad de tener un data, y así. Fierro y... Sí, pues layer, todas esas cosas se van, o sea, no podíamos seguir arrendando. Entonces llegó un momento que gracias a Dios o gracias a la maravillosa pluma de algún compañero de la Patogallina y en conjunto que se hacen claramente los proyectos, se pudo aceptar el contra. O se pudo, a través de tal paga de marca, se pudo comprar estas dos cosas, detallitos que también necesitábamos que vean los detalles, pero para nosotros nos facilita el trabajo, que finalmente es eso. No tenemos una sala calefaccionada para ensayar, pero sí tenemos, por ejemplo, 2 o 3 micrófonos que nos van a facilitar el trabajo. Excelente. Eso es finalmente el hecho que tenemos, se condice con nuestra necesidad artística. O sea, no va a haber nada, no vamos a tener un jacuzzi, pero sí vamos a tener, exacto, pero sí vamos a tener todo lo que el soporte con nuestro trabajo, para poder desarrollarlo y seguir creando. Eso. Cuéntame, ¿y cómo están haciendo hoy día que hay tanta tecnología, ¿no? ¿Cómo están conversando con la tecnología? ¿Están trabajando con streaming? ¿Están grabando las obras para venderlas? Hay cosas, claro, hay cosas que tenemos más o menos. Bueno, yo conversaba anteriormente de la página web. Nosotros, yo creo que pasamos de un proceso anterior romántico creativo a un proceso un poquito más mercantil, no mirándolo desde el mal punto, para nada, sino que finalmente tenemos que entrar en algo porque somos un producto cultural que dice algo, pero somos un producto finalmente, y si queremos salir a vender con eso, tenemos que ocupar claramente todas las alternativas que nos da el mercado, como por ejemplo las redes, de lo que dice. Está la página web que pasó del romanticismo a una cosa mucho más práctica y pedagógica, cosa de cualquier persona que se pudiese meter dijera, perfecto, acá me voy al contacto, perfecto, acá me voy a las bandas, aquí exploro, aquí veo fotos, aquí veo... O sea, para esa navegación amigable pasamos a una segunda etapa de alguna forma pedagógica e informativa, que es lo que es en realidad el porqué de una página web. Claro. Entonces, bueno, eso es como el resumen de la página web. Luego, nos demoramos. ¿Cuánto? Como 4 meses. 4 meses en determinar cuál era la información que querían ustedes poner en Sí, su web. Exacto, porque o sea, cada título fue... ¿Es patogallina.cl o lapatogallina.cl para que la vean ustedes, para que vean que tiene esta información, está bien bonita? Sí. Bueno, y nos toca ahora remozarla nuevamente. La cambiamos constantemente, pero ahora le vamos a, yo creo, dar un recauchaje bien grande, sí, no, en eso está. Bueno, está la página web, está Instagram, está los Facebook, que son claramente nuestra herramienta más grande de viralización. Perfecto. Tenemos uno que es oficial, otro que está ahí, porque ya se nos llenó uno, entonces estamos el otro que es el fanpage, y que es Colectivo de la Patogallina, y tenemos el de las bandas. Entonces, y cada banda tiene el suyo. Claro, entonces se articula a través de las bandas y como se nutre el colectivo como una gran madre. Finalmente. ¿Y las bandas venden discos? Sí, vendemos discos, vendemos DVD, vendemos el de la hora, tenemos un cómic. Ya, ¿tienen un cómic? Sí, el Oso de la Muerte, ilustrado por los compas que... Lo que pasa es que en esta comprensión de mercado y esta como inquietud artística sin parar, van naciendo más proyectos. Claro. Entonces, entre eso, el cómic de Luciano de la Muerte, donde finalmente parte este proyecto de alguien de la compañía y se asocia con otro. Por ejemplo, el ilustrador Juan Vázquez. Él ilustró, Martín hizo los textos, en la producción, por ejemplo, de Isla Antonio, que es otro del colectivo, y el Snoopy, de Eduardo Moya, hizo alguna otra cosa. Entonces, así luego se conoce más editorial, vemos más o menos con qué lo vamos a sacar, etcétera, y se hace. Entonces, por ejemplo, ahí hace ya, a
aproximadamente 2 años o quizás año y medio existe el cómic del Zorro de la Muerte. Eso como producto. ¿Qué más? Bueno, tenemos polera, tenemos discos de exactamente los discos de la obra, los discos de las bandas, DVD, tenemos un mini documental que este año así se la pone en lengua, lo vamos a mostrar en el Festival de Cine Valdivia. Wow. Sí. Y estamos viendo, ojalá que vaya toda la banda, o sea que se estrene porque es un documental de la banda. Nosotros hicimos con la banda una gira de las glorietas de Chile, no todas, obviamente porque la plata no es maravillosamente inagotable, sino que todo. Además que son muchos, ¿no? También. Sí, o sea, en la banda somos menos, somos 10. Ya. Uy, pero tiene tremendo número. Bueno, es que nosotros a veces llegamos a ser 20, 21, 22. Wow. Entonces, ser 10, harto más agotado. Bueno, entonces hicimos una gira con la banda desde Iquique hasta la última ciudad, si no me equivoco, fue Valdivia, con diferentes glorietas. Tuvimos la glorieta de Iquique, la de Copiapó, en Santiago tuvimos en la Plaza Bogotá, en Valparaíso tuvimos, se me olvida, en Plaza Victoria, si no me equivoco, en Valdivia, en la Plaza Central donde está la glorieta, se me olvida el nombre, y en Concepción, en la plaza donde está también la glorieta. Hay varias, pero estuvimos en la Plaza Central. Yeah. Entonces lo que hacíamos finalmente es recobrar este espacio que es de músico convencional, de la banda dominguera, de la banda del Orfeón, por ejemplo, claro. Y lo traíamos una banda local, más nosotros, interviniéndolo con el concepto multimedial. Entonces, la banda más, más, se me olvida la palabra. DJ, ¿no? No, más, proyección. Proyecciones. Exacto, con video editado claramente y previamente, con algunos efectos, etcétera, como para darle un toque al show nuevo. Interesante, súper interesante. Mira, una de las cosas que a nosotros nos llamaba mucho la atención de poder hablar con ustedes era porque justamente desde una compañía de teatro como la que ustedes forman y la que ustedes construyen todos los días, están generando lo que le llamamos, nosotros estábamos estudiando en los talleres anteriores, esta suerte de 360 grados, ¿ya? Y que de alguna forma, desde un concepto porque finalmente la pato gallina es un concepto, y un concepto que la gente lo entiende y lo relaciona inmediatamente con música, con teatro, con calle, ¿cierto? Con, ahora que entiendo, también con cómics, y me parece súper bien. Entonces, con audiovisual, documentales. Claro, se va generando este concepto al medio y los distintos productos que hacen que hay un 360 grados, hasta merchandising, que también lo vimos en algún minuto, que el merchandising también se genera también una fuente de ingresos. Sí. Y ahí se prueba que las industrias culturales, o más cercanamente los emprendimientos culturales, tienen esa cualidad que no tienen otros emprendimientos tal vez, que son múltiples, multi-ingresos, claro, ¿no? Y que se van generando incluso, por preguntar nomás, ¿han trabajado algo con franquicias, como que alguien quiera tomar la marca para poder hacer algo? No todavía, y cuesta un montón porque o sea, para que una marca como que le crea a un colectivo que viene más del arte que algo o sea, que nace desde el arte y que no nace desde un concepto un poquito de la entretención. Se van a ir primero por la entretención porque finalmente es lo más rápido. Entonces, para que nos crea la marca es más difícil, sucede, pero menos usual. Igual ya tenemos como algunas, no sé si marcas, pero algunas personas que creen en nosotros y de repente ahí logramos los auspicios, por ejemplo. Perfecto. Que también trabajamos así. ¿Trabajan con ley de donaciones culturales, por ejemplo? Menos. ¿Pero lo han hecho? No, sí. Ya. Sí. ¿Y dónde está? ¿Por qué no? Lo que pasa es que hubo un cambio en la ley de donaciones de haber sido como hace 2 años, un año y medio, más o menos, donde nos entrampamos con la corporación que lo iba a hacer con nosotros. Y hasta ahí llevo como ese proyecto. Lo que pasa es que como somos finalmente, como no paramos en millones de cosas, de repente eso queda ahí. Claro. Y de repente se vuelve a tomar. Y se activa y te desordena la agenda. O sea, claro, de alguna forma, exacto. Por ejemplo, este año hay más viajes que otros años. Ya. Entonces, este año se va a México, se va a Brasil, muy probable que se vaya a Colombia y Ecuador. Yeah. Entonces, con esos 4 viajes, y se puede hacer bien un quinto también,
y pasaje para allá, pasaje para acá, traduce la ficha técnica, traduce Sí. eso finalmente, claro, nos quita tiempo y entre medio actualizar la página, que la no sé tanto, que no sé qué, que la función escolar, que si está la programación, que está en el autor, etc. Claro, come va a decir que igual es una tarea que de repente para las reuniones de pauta es agradecible decir, ok, en noviembre, ¿cómo vamos con noviembre? En noviembre pasa esto, etc. Porque además nosotros, además de hacer todo lo que hacemos, que como colectivo, en todo caso, es como otro mundo, ¿no? Sí, no. Para uno que está claro, también tiene programaciones, pero de otro tipo. O sea, aquí programas ya cuáles son las obras, ya cómo vamos con la venta de los CD, cómo vamos con la... Mira, con la venta de los CD y de repente ahí quizás nos pudiese faltar algún departamento, claro, porque hemos en el tiempo entendido la producción, el mercado, pero de repente nos podría faltar como un departamento de finanzas un poquito más como álgido, podríamos decirlo así. Ya. ¿Por qué? Porque claro, no tenemos quizás la venta de discos al dedillo como nos gustaría, que sí nos pasó cuando estábamos con ferias, por ejemplo. La banda estaba con Feria Music y sí la teníamos un reporte. Porque es una empresa que trabaja por sí misma y nos entrega el reporte. Cuando existía Feria Music. Cuando existía claramente. Entonces dejó de existir eso, bueno, sucedió varias cosas, pero dejamos de tener un reporte al dedillo de la venta de discos. Que a mí, por ejemplo, Feria Music me reportaba, me decía, ¿sabes que estuvimos bajos? Hagamos una activación, perfecto. Oye, ¿te parece ser tal? Genial. Ya. Listo, hagamos tal cosa. Bueno, para ustedes. Sí, no llegamos a hacer tantas cosas porque entre medio de ese año y medio también hubo un cambio, entonces quedamos con un poco a la deriva, creo que pasó a varios, pero o sea, igual nos apoyaron harto en un comienzo, sacaron un disco bonito, fue todo bien, pero claro, después de que hubo cambio, quizá tuvimos un poco a la deriva. Pero sí ahí teníamos un buen conteo, que claramente funciona en eso, porque ellos tienen súper claro lo que tienen que hacer, que la venta de disco, que el número de la liquidación, etcétera, que a uno le facilita, porque uno se puede trampar mucho en eso. Cuéntame, me gustaría que habláramos ahora de la internacionalización, pero hay una pregunta que tengo pendiente hace rato en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo se demoraron en lograr un punto de equilibrio económico, como para decir, ya ahora esto empezó a generar ingresos permanentes, continuos? Es que es muy divertido porque no sé si tenemos un equilibrio permanente. Ya. Sí sabemos que tenemos un equilibrio permanente creativo. Ya. Y que de alguna forma pudiésemos inferir que da un pequeño equilibrio económico. ¿Por qué? Porque como yo no tengo una misma cifra de cobro para todo, claro. O sea, por ejemplo, si yo un mes tengo tocando la banda, eso no le va a reportar plata al colectivo completo. Y no le va a reportar el mismo estándar como si yo estuviera actuando en la compañía un mes seguido. Entonces, como yo tengo puntos de inflexión diferentes, no puedo tener un punto de equilibrio igual durante todo el año. ¿Por qué? Ya. Por ejemplo, súper concreto, ya, terremoto, Concepción, nosotros teníamos 2 funciones de Luzar, nadie fue al teatro. No. Entonces, ese tipo de cosas son claramente determinantes y a mí me coartan en términos... Muchas variables, claro. Tenemos muchas variables, entonces... Pero me imagino que por lo mismo ustedes están ya a un nivel de ser que la producción que tienen está como por sobre lo que necesitan para estar como en el mínimo, ¿no? O sea, es que ahí va, por ejemplo, el equilibrio creativo, en el sentido de que nosotros sabemos que no nos podemos quedar sin hacer nada durante un tiempo. Entonces, eso claramente condiciona que me obligue a tener algún tipo de venta o algún tipo de flujo de carga. O sea, sabemos y nos programamos, por ejemplo, que enero es un súper buen mes, que nosotros tenemos que tener programado varias fechas como para que eso soporte, por ejemplo, otro febrero, que no existe, que va a existir las 2 primeras semanas y va a ser súper acotado, ¿cachai? Pero sí hay periodos que sí que se hay que tratar fechas, eso ya lo hemos detectado en el calendario, o sea, diciembre casi no existe, por ejemplo, a no ser que sean las bandas. ¿Cuál es la mejor fecha? Enero, abril, mayo, junio, sí, podríamos decir, agosto, octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en septiembre, diciembre, estábamos marcados, sobre todo cuando tuvo la banda de la cumbia, en septiembre, pegada. Cumbia. Okay. Entonces, uno de nuestros productos
estaba arriba. Luego diciembre lo mismo. Fiestas, cumbia. Entonces por ahí salía algo para la banda rock, o de repente salía alguna función. Genial. Pero sabíamos que el top one, la cumbia, por ejemplo. O para eventos, tal cosa, por ejemplo. En marzo es como un mes si no tenemos algo súper inventado, programado de cualquier tipo, es un mes que casi no existe. Marzo. Claro. Y con todo el mundo volviendo a su trabajo, al colegio, pagando la patente, pagando... Claro. Casi no existe, por lo mismo. Febrero. Y diciembre también por lo mismo, ¿no? Sí, sí, son las fiestas. Diciembre, claro. Entonces podríamos decir que hasta la primera semana de diciembre. Y luego ya, o sea, 100% Navidad. Cuéntame de internacionalización. ¿Cuándo dieron el primer paso? Fue hace muchos años con unas invitaciones. Con invitaciones. Sí, claro. Bueno, eso fue Lusa, fue primero un gran embajador, podríamos hablar gran embajador porque la Sangre Pato igual viajó, pero el gran embajador así como visible fue Lusa de la Muerte. Y podríamos decir que la línea de ese embajador siguió hasta la India. Wow. Entonces, uno puede decir, claro, no fue todo junto, pero llegamos hasta la India. Podríamos decir que llegó hasta la India el Lusa de la Muerte. Y uno dice, ¿cómo se traduce? Claro, porque esa obra, la gran, podríamos decir, ventaja que tiene es que tiene carteles y se traduce los carteles. Listo. Se traduce, se hace y listo. Perfecto. Y ahí resuelve el problema idiomático. Sí. Mira, qué bien. ¿Y después qué vino? Después las primeras ventas internacionales? Cuéntame un poco ahí, o un hito aparte del uso de la marca. Mira, lo que pasa es que nos han pasado varias cosas. Una de las cosas, podríamos decir, frustrantes dentro de todo esto, y que también tiene que ver con entender la industria o cómo potenciar la industria cultural desde el gobierno, y yo creo que es de la gran cojera, es que hace un par de años atrás tuvimos una invitación a Brasil. ¿Ya? Maravillosa. No. Al de Brasilia, si no me equivoco. Brasilia es Sena, claro. ¿Sena? Sí. Octavio. Bueno, de él me acuerdo perfecto. Que de hecho ahora en el mixón nos encontramos con él y retomamos el amor. Sí, él es un gran personaje. Porque lo que nos pasó fue lo siguiente. Estábamos perfectos, todo ok. Mandamos ventanilla abierta. Perfecto, todo ok. ¿Año 2012? Yo creo. Sí, yo creo. Yo fui ese año ahí. ¿En serio? Estuve ahí, sí. Bueno, íbamos ahí. Lo único que no nos paga el festival eran los pasajes. Y pagar a 16 pasajes no es fácil. Entonces, obviamente que para eso la tenía abierta. Y cuando no me dan respuesta, entonces yo voy casi una mañana así por favor de una respuesta porque la gente de Brasil está casi que no se nos va. Y me dicen sinceramente, ¿sabéis qué? Se está acabando la ventanilla abierta, les entré el proyecto, los de ustedes y 2 de artes visuales, y decidimos hacer artes visuales. Y yo así, oye, chuta, te das cuenta que nosotros aperturamos el festival, igual es súper importante en internacionalización de una compañía de teatro, por mucho que quizá sea algo repetitivo a ustedes, pero es un producto cultural que deberían potenciar. No. El consejo de la ventanilla abierta de esa vez decidió que hacer 2 proyectos de artes visuales era más importante que una compañía con trayectoria volviera a hacer algo internacional. Claro, que puede sonar súper egoísta de mi parte, pero si yo quiero afianzar mercado para un futuro y para que esa compañía a lo mejor vaya a otro, que quizás es más movible que el arte visual, no sé, digo yo, ¿por qué? Porque a nivel de marca, en las artes visuales, existe mucho más apoyo a nivel económico que para el teatro. O sea, si yo voy a Itaú con la obra de teatro, lo más probable es que me digan no es lo que andamos buscando, pero si voy con artes visuales me van a decir sí, nosotros hacemos artes visuales. Entonces, bajo ese punto de vista, nos sentimos desamparados, ¿cachai? Y perdimos de hacer 3 funciones, un teatro como para más de 1.500 personas. Entonces era la apertura del festival. Entonces fue. Decirle a Brasil fue. Menos mal que ahora ya me quieren de nuevo la última vez. Pero me tenían aquí. O sea, cuando me miró aquí, ahora nos encontramos con él. Carolina, y yo así,
si no es mi culpa, entienden que no es mi culpa, que no es mi culpa. Es complicado. Bueno, ahora esperemos que con esta alianza Pacífico también se abran oportunidades. Imagínate Perú, México, Colombia. Sí, pero hay un problema. El problema es que todos los festivales están pagando cada vez menos el pasaje. Ya. Entonces pagan un caché, algunos no todos, pero no pagan los pasajes. Entonces, como no pagan los pasajes, como yo había 16 personas, no lleváis la carga. Sí. Entonces, claro, nosotros tenemos dos alternativas para mandar la carga, porque ya las personas no pueden reemplazar, no es lo mismo. Entonces, la carga o la mandamos desde acá o nos hacen allá el escenografía. O nos tienen lo medular y nosotros llevamos lo que podemos llevar por ahí, por ejemplo. Claro. Entonces ya tenemos esas dos formas que son móviles. Pero es un gran tema porque si se tiene entendimiento de mercado cultural desde acá, debería gestionar un equivalente en dinero solo para movilizar a nuestros artistas, que son nuestro gran producto. Claro. Dícese, cual sea. O sea, yo sé que hay mercado para todo. O sea, ¿por qué no tener todos los años en el Festival de Aurillac, en Francia, una obra de gran formato? O sea, nosotros sea de la patriotismo interesante, sea la de, no sé, teatro mendicante, la cosa que sea. Va a ser sí o no un aliciente para crear nuevos productos culturales de nosotros, de la patriótico, de los mendicantes y así millones de compañías de teatro calle, Onibri y así, que hace también. Entonces, si realmente existe eso, donde por ejemplo un fondo donde cualquier compañía de teatro calle pudiese postular a esos pasajes para ir todos los años a ese festival en Francia, aunque no le paguen cachete, pero seguro que va a existir una movilidad de productos culturales, que eso después va a quedar aquí, para allá. Entonces existe, pero no existe la visión desde no solo mirar lo que está sucediendo en Chile, sino que Chile y cómo hago el trampolín hacia afuera. O sea, hace muchos años atrás, por ejemplo, yo en el Papín nos decían, Chile, el mejor tesoro detrás de la cordillera de música. ¿Por qué no sale eso? Salen 3 o 4, ok, sí, son muy buenos, pero hay un tanto más under que podrían potenciar. Por ejemplo, Trujillo, lo hicieron ellos. Así que súper ejemplo, súper joyita. Sí. Como... Hay harta autogestión. Exacto. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, donde yo, no sé si es un reproche, pero sí es como, más que eso, es como, hey, ustedes tienen un producto que les puede traer dividendos. Realmente pongámosle un ojo en el dividendo. Y también tenemos que aprender a decirlo, ¿no? De decir eso, de decir cómo nosotros desde lo que hacemos construimos también imagen país. Así es. Sí, eso hay que saber declararlo para que también lo escuchen como lo quieren escuchar. Así, como por ejemplo en Mixtura ahora en Mar del Plata, ¿por qué no había ninguna obra chilena? La que sea, ¿cómo no lo puedo mismo? Sí, fue extraño eso en museo. Es raro. Sí. Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, claro, había también chicos con videojuegos, decía que falta que hace un videojuego aquí para que la gente jugara, ¿no? Todas las cosas. Desarrollado en Chile. Exacto, todas las cosas. Sí. Hay que empezar a trabajar eso, hay que empezar a aprender y sin duda dejarlo esto bien anotado para que podamos avanzar. Sobre la internacionalización, lo que sucede ahora es que hay circuitos pequeños. Entonces, por ejemplo, viene Teatro Mil y dice, estos son los programadores, pero eso no son todos los programadores, hay muchos más programadores. Ya. Entonces, falta claramente crear estas otras alternativas para que toda la gente pueda... ¿Y cómo se crean eso? Porque eso son, para nosotros en un modelo de negocio que trabajamos también, que eso se llaman los canales. Claro. ¿Ya? ¿Cómo se trabajan esos canales? Mira, yo creo que hay dos formas. Uno de la autogestión y la otra del parte del gobierno. Ya. Claramente Santiago Mil fue fue autogestión. En un comienzo, no sé si tanto, pero de alguna forma hubo como una inquietud desde Santiago Mil y el gobierno por ahí por los palos, así por atrás, ¿sí? Pero yo creo que hay dos alternativas, o sea, bueno, digamos tres: Santiago Mil, que tiene un circuito, el gobierno y la autogestión. Y el gobierno yo siento que quizás tiene menos sed en eso. Ya. Hablemos del sed, porque cuán importante es a nivel país, creo, darse a conocer también por la cultura, mucho, claro. Eso. Y entonces, ya es interesante porque justamente te iba a preguntar por los circuitos, son súper importantes entonces Sí. para este negocio de la arte escénica, ¿no? Mira, arte escénica, y hablemos como
Sí, arte escénica y música, porque podríamos decir, ya, el verano en Europa, ¿qué meses son? Si yo no hago esa pequeña exploración, claro. Quizás voy en diciembre y no pasa nada. Hielo. Pero sí claro. voy entre mayo y junio, van a haber muchos festivales y Europa quizás es más agotado para poder hacerlo en tren, con compañía o con una banda. O por ejemplo voy al festival en reconocer Europa. los circuitos que están Exacto. pasando y poder integrarse. Sí. Voy a un festival en octubre en Europa de arte escénica y me doy cuenta que tengo 3 cercanos de música. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la Pato Gallina, voy con la banda, voy con la función, con la compañía de teatro, se desprenden los músicos y se van al 3 y después volvemos a hacer otra, por ejemplo, otra función y nos devolvemos, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que identificar. Sí, hay que identificarlo. Nosotros tuvimos en un taller allá en Antofagasta a Gabriel Turiel, que él tiene el Festival Contrapedal, ¿Ya? pero al mismo tiempo está haciendo muchos circuitos también latinoamericanos y que de hecho ahora en este instante está viviendo en México, abriendo también circuitos en México. Te lo comento porque él nos conversó también de esto, nos dijo la importancia de pertenecer, de entender primero, de entender uno cuál es la oferta, para qué público está hecho uno, ¿no? El teatro de la Patagónica es popular, en el sentido de que no resiste algo como ecléctico de repente o claro. con demasiada conceptualización que uno, o tan intelectual que puede decir, no, esto si tú no te has leído no sé cuántos libros, no te va a funcionar. Pero sin embargo los mensajes que mandan son súper profundos y súper históricos. Sí, entonces, de alto impacto, de eso se trata. Juegan mucho con, o sea, es otra manera de educar, ¿no? Sí, obviamente, sí, otra claro. manera de educar. Sí, sí. Interesante. Sí, la idea es crear el puente y que sea de alto impacto, esa es la idea. Ya se nos está acabando el tiempo, nos gustaría que, abusando de todo lo que nos ha enseñado, ¿cuáles serían como los consejos, 3 o 4 claves que se te ocurren que la gente del arte escénica debería ponerle atención para poder trabajar su emprendimiento en pro de, por supuesto, crecer y de alguna forma también sostenerse en el tiempo, que es lo más importante? Lo primero es como identificar nuestro marco teórico, o sea, va a ser muy diferente, por ejemplo, si yo hago teatro-danza, a que si yo hago un teatro para 20 personas o un teatro para 1000, por ejemplo. ¿Cuál es mi campo de acción y cuál es mi marco teórico, por dónde yo me voy a mover? Y claramente eso va a delimitar todo lo que yo tengo que hacer en el nivel de producción, de difusión, etc. Teniendo claro finalmente que lo que soy es para dónde me dirijo. Entonces, teniendo por ejemplo esa identificación, si yo hago teatro o danza, me va a dar qué tipo de difusión también voy a hacer. Me va a decir qué tipo de producción voy a hacer. A qué teatros voy a ir. Porque no... ¿Qué segmentos de audiencia vas a tener? Exactamente, asociado con el teatro o los afines, cuál es mi público cautivo, cuál es el que puedo motivar. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una obra de teatro-danza y tiene que ver con, no sé, Vargas Llosa y en algún momento de la época escolar en tercero medio les pasan Vargas Llosa, ok, identificar un mercado escolar para poder insertar la obra. Todo ese tipo de cosas transversales que también tiene como el producto artístico, es también en base a lo que soy. Y de ahí voy dándome cuenta, descubriendo las puertecitas. Eso. Eso es como, eso, lo primero es como qué soy y hacia dónde voy, qué tiene que ver con mi difusión, qué tipo de producción, porque claramente si una obra de danza teatro, quizás voy a necesitar un vinilo de piso y no necesitar cerámica. Porque si no, voy a matar al actor a la tercera función. Yeah. Por ejemplo. Y para mantenerse en el tiempo, tiene que ver con los proyectos y la sustentabilidad, claramente. La creatividad constante, eso me llama la atención. Exacto. No claudicar en ningún instante, estar siempre. No, mira, sé que me pasa algo creando. súper curioso. Me pasa que hay mucho de repente actor, que está bien, es su forma de pensar, pero yo no la comparto nomás. Que dice, no, hasta ahora le hemos dado mucho. Y yo ya. No, está bueno, como hagamos algo nuevo, ¿cómo somos tan penca? No, se trata de ser algo penca. ¿Por qué yo no puedo sacar una obra que tiene 10 años? Hacer. ¿Por qué no? El USA tiene 10 años. Tú sabes lo lindo que es que van los escolares y con los profesores que dicen, sé que yo esta obra la vi en el colegio.
Wow, qué lindo. Entonces, porque claro, son profesores que fueron a la universidad, o sea, salieron en la media, estudiaron y ahora tienen 5 años de ejercer y llegan a su curso porque saben que eso es, a ellos les marcó, por ejemplo, para determinada instancia, entonces entienden lo importante que en el colegio es ir a ver las obras de teatro, no que se las cuenten. Y también entienden lo importante que un actor le haga la clase de teatro, no profesor de lenguaje, por ejemplo. Qué importante, sí. Y ahí estamos perdiendo campo laboral. Está todo bien con los profesores de lenguaje, pero claramente, ¿cuán diferente es que un actor te haga clase de teatro a que un profesor de lenguaje? Es considerablemente diferente. Eso, creatividad. ¿Qué soy? ¿Hacia dónde voy? Y la creatividad constante. Relacionarse con la empresa privada también es fundamental, y hay que entender el concepto de empresa privada, porque hay muchos artistas que se chocan la empresa privada. Es como, ¿cómo me dicen esas cosas? ¿Cómo me hablan de producto? ¿Cómo me hablan de mercado? ¿Cómo me hablan de que, cómo lo vendo? Sí, lamentablemente nosotros estamos en un producto romántico. Y en un momento tenemos que dejar de ser romántico y decir, ok, a ver, esto es finalmente así. O sea, por mucho que la etapa romántica y creativa tenga un momento, ya, hay otros momentos de que esta toda etapa creativa pase a la productividad y a mí me dé continuidad. ¿Eso es? ¿Se puede vivir en armonía con el mercado sin tener que perder los valores propios? No, claro, exacto. Sí, finalmente hay que entender que existe esto, que estamos todos inmersos. Y como lo sorteo, de qué me agarro, de qué me aprovecho. Eso es un poco lo mismo en el mercado, ¿no? Pero y al final, el mercado todo lo que tú no eres y que está dispuesto a pagar por lo que tú haces. Exactamente. Entonces, claro, no es un monstruo que está detrás con lleno de pelos, ¿no? Que te hace, no, hay gente más amena, vamos a volver más puertas y da lo mismo. Es eso, nadie es o sea, si hay 10 marcas, por ejemplo, la 0,5 quizás vaya a volver mi puerta. Yo a las 10 tengo que ir a volver. Ya, perfecto. Y quizás no me va a funcionar con ninguna, pero quizás con la otra 10 sí me va a funcionar con dos. Y así es. Así es. Eso es. Y para el siguiente, probablemente cuando vean indicadores, sí va a funcionar. Exacto, eso es. Oye, 1.000.000 de gracias. Gracias a ustedes. Súper interesante, entretenida la conversación. Muchas gracias a ustedes. ¿Tenemos preguntas? Sí. Sí, tenemos una pregunta de Pati Díaz que dice cómo ha logrado transgredir las barreras culturales al internacionalizar su producto. Es que no es que transgredamos una barrera, o sea, hablamos de, no es que transgredamos, sino que finalmente hay, en el discurso de la patoa hay mucha universalidad, que son de alguna forma las vértebras y los valores del desarrollo de la patoa, que tiene que ver, o podríamos decir de alguna forma de clásico. Yo me puedo enfocar, por ejemplo, sobre todo al usar de la muerte. Podríamos hablar de un tirano, de identificar patrones en la historia del mundo occidental en general. Un tirano, alguien que lucha por sus derechos, la inhumanidad, y ser inhumano, o sea, como valores trascendentales de la humanidad. Y que así, de alguna forma, esos valores trascendentales nos hacen saltar a otras fronteras. Es decir, este valor o este producto artístico tiene valor también en esta otra parte. Como así pasa en la India, que igual existe un dictador que no se llama, por ejemplo, Pinochet, pero sí se llama Ghulam Nabi, sí. ¿Entiendes? Entonces sí, a través de este lenguaje que es artístico, se logran valores humanos de alguna forma, que se tornan clásicos, así decirlo, como hasta en los griegos, que siempre había un tirano, etcétera, que se llama de cualquier otra forma, y que es representado a través de estos productos artísticos que se llevan y se internacionalizan. Por ahí va, esa es la médula, siempre lo que la prosa y la política, esa es como nuestra mayor carta, más que yo salir a vender hoy, son bien guapos actores, ¿no? Va por ahí, la prosa y la política vende, nosotros vendemos por ahí, no por el discurso. Perfecto. O sea, no transgrede, sino que busca elementos comunes. Exacto, claramente, va por ahí. Perfecto. Tenemos sí, no es transgresión, es que claro, hay cosas, por ejemplo, que no nos olvidamos, nosotros venimos desde esta parte del mundo y hay elementos que la gente, por ejemplo, en Europa va a encontrar tan raro o tan bueno ver como elementos mapuche. Eso es nuestro agregado. Ya, ¿cachai? agregar valores.
yo no, quizás no voy a hablar de un tirano muy diferente al otro, pero quizás si yo a la obra le pongo elementos de música mapuche, quizás se voy a transgredir, pero con la diferencia, con algo que es mío. Perfecto, claro. Y que yo, si tú me preguntas, ese es el mayor valor agregado que puede tener una obra chilena, es sacar la tierra, desde Chile, desde lo que significa, desde nuestra segmentación aborigen, podríamos decir. Desde ahí hacia otra cosa. Eso. Buenísimo. ¿Qué es lo que viene de La Pata Ballena? ¿Qué es lo que podemos ir a ver pronto? Mira, bueno, nosotros tenemos algunas mini temporadas con las obras de pequeño formato en el FanFest. Ahora en julio, si no me equivoco, podríamos ver el calendario. Te digo el tiro exactamente las horas que se demore. Vale. O sea, la fecha exacta. Espérame, vamos a estar del 16 al 20 de julio Quiroga, que es una de las obras de pequeño formato en el FanFest, y del 25 al 27 de julio en Comelie, que es otra de las obras que ahí estrenamos en el FanFest también de pequeño formato. Perfecto. Eso. Eso como lo verlo. próximo. Luego ya viene México, agosto, la Ballena San Martín, la banda de rock, ahí rompiendo la piedra en el DF. San Martín. En el DF. En el DF. Exacto. Maravilloso. Sí, eso. Súper, muchas gracias. De nada. Antes de despedirnos, un par de avisos prácticos. Primero, ustedes han hecho su evaluación en ADN Emprendedor. Lo tienen que hacerla, ¿ya? Es gratis, le entrega un montón de información súper importante para saber desde quién soy yo como emprendedor, cuáles son las áreas en las cuales yo me puedo manejar mejor y, por supuesto, en qué podría trabajar de una manera más feliz, ¿no? Toda esa información te la está dando el ADN Emprendedor, así que hazlo rápido, hazlo ya, para que no te lo pierdas. Nosotros estamos haciendo llamadas con Cintia, estamos llamándolo a cada uno de ustedes para que podamos avanzar en este trabajo de ya como más de asesoría, ¿no? Que le estamos hablando, para que sus tareas pasen a una carpeta específica y esa carpeta nosotros la recibamos y podamos juntarlo con ustedes dentro de este mes, ¿cierto? Que vamos a ir con Javier Rousseau a trabajar con cada uno de ustedes y con cada uno de sus equipos. Así que eso, ¿se me olvida algo, algún otro mensaje? ¿No? No. Eso, y lo demás, ya saben, ya está el Facebook, está la página de vive.eq.cl y tenemos ahora para nuestra invitada un regalito. Oh, muchas gracias. Un libro como le hemos entregado a todos nuestros invitados. Genial, qué bueno. ¿Ya? La historia gráfica de la propiedad intelectual industrial en Chile. Qué bueno. ¿Ya? Que tiene más que ver con diseño, porque el diseño también es parte de la industria creativa. Y de nosotros también. ¿Sí? Sí, Usted, claro, trabaja mucho diseño. Sí, Ustedes. tenemos compañeros en el colectivo que son artistas visuales. Y por eso finalmente es colectivo. Claro, perfecto. Abarcamos varias áreas. Bien. Y la dejamos fluir en realidad. Es como, nadie dice como, no tú estás actuando, no hagáis esto y lo otro que tú también estudiaste. No, vamos, hágalo. Eso. Entretenido. Sí. Vamos a entrar a la Pata Ballena Muchas nosotros también. gracias. Lapatomarina.cl. Bien. Muchas gracias, A ti, Caro, por la que estés invitación. bien. Lo pasamos muy bien. Gracias. Nos Gracias estamos a viendo todos. pronto. Chao. Nos vemos.